En este Día Internacional de conmemoración y homenaje a las víctimas del terrorismo, tengo el honor inmenso de conversar hoy con Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, un hombre que previno junto a sus compañeros actos terroristas contra Cuba y que además permaneció 16 años en prisión por proteger a nuestro país. Bienvenido nuevamente. No es la primera vez que nos visita, así es que qué placer tenerlo hoy junto a nosotros en este día tan especial para conversar sobre este tema que tanto nos golpea y nos ha afectado, ¿verdad? El placer es mío, gracias. Gerardo, desde la década del 60 somos víctimas de planes terroristas. ¿Por qué aterrorizar de esta manera a todo un pueblo y dañar entonces la vida de civiles sin importar que sean niños, mujeres? ¿Por qué tratar de acabar con una revolución desde esos planes? Por la misma razón por la que han mantenido a nuestro pueblo bajo un férreo bloqueo por más de medio siglo, porque no nos perdona haber hecho una revolución en sus narices, porque siempre han considerado a Cuba su traspatio y no nos van a impedir por todos los medios que nosotros tratemos de decidir nuestro propio destino, que tratemos de demostrar que un mundo mejor es posible, y por eso han tratado de obstaculizar todos y cada uno de nuestros planes, ¿no? Actos terroristas como el ataque a un avión de Cubana de aviación en 1976, donde murieron 73 personas, fueron perpetrados por Luis Posada Carriles y otros agentes de la CIA. Estos señores operaron desde Miami. ¿Qué me dice entonces de la protección que recibieron estos individuos en Estados Unidos y sobre la complicidad justamente de ellos con los gobiernos de la Casa Blanca? Bueno, aprovecho un día como hoy para expresar nuestra solidaridad con las personas, hijos, hermanos, padres que perdieron a sus seres queridos en actos tan criminales como ese, ¿no? Y que dicho sea de paso, a veces duele encontrarse personas que se van de nuestro país, algunas personas públicas incluso, que llegan allá, dicen que buscando libertad, y sin embargo todavía estoy esperando el primero que diga, que se atreva allí a decir públicamente que eso fue un acto brutal contra personas inocentes que costó la vida a 73 personas, algo tan sencillo en ese país de las libertades, entre comillas, nadie que yo haya escuchado se ha atrevido a decirlo, ¿no? Realmente fue la primera vez, tengo entendido, que se utiliza un avión civil en el hemisferio occidental de esa manera y se vuela en el aire a 73 personas. Eso dice a lo que son capaces de llegar con tal de afectar a nuestro país, con tal de tratar de destruir la revolución. En el podcast Desde la Presidencia, usted habló de la organización terrorista Alfa 66. ¿Ha trabajado esa organización con total impunidad? Bueno, Alfa 66 es una de las más antiguas, desde los propios inicios de la revolución. Fíjate si ha tenido impunidad, que su campamento, uno de sus campamentos, pero el más conocido, Rumbo Sur, todo el mundo sabe en qué parte de los Everglades está o estuvo, y periodistas iban, los entrevistaban, los mostraban ellos con mucho orgullo, mostrando su armamento, etcétera. En los primeros años de la revolución, y no tanto los primeros, bastante para acá también, ellos solían salir de Estados Unidos en botes, en lanchas rápidas, venían a nuestras costas, tiroteaban poblados, a veces costaron vidas, mutilaron personas, etcétera, y cuando regresaban ofrecían una conferencia de prensa y decían con mucho orgullo lo que habían hecho. Y si a algún periodista se le ocurría preguntar, ven acá, pero eso no viola las leyes de Estados Unidos, la ley de neutralidad, que usted no puede salir de territorio de Estados Unidos para atacar otro país, ellos llegaron al extremo de decir, no, nosotros técnicamente no violamos esa ley porque nosotros salíamos de Estados Unidos, pero íbamos a un cayó en las Bahamas, y de ese cayó en las Bahamas íbamos a Cuba, entonces técnicamente no violábamos la ley. Eso que ahora parece irrisorio y que parece una burla, lo llegaron a decir ellos en conferencia de prensa sin que nadie los cuestionara. Usted estuvo en Estados Unidos para prevenir justamente actos terroristas. ¿Podría compartir con nosotros algún momento específico durante su labor en el que sintió que la información que habían obtenido podría salvar vidas? Bueno, nosotros precisamente mencionabas el acto criminal de Barbados, y una de las personas a quienes estábamos vigilando era precisamente a Orlando Bosch. Lo tuvimos bastante cerca porque sabíamos en los planes que continuaba, y siempre en todo momento cuando realizábamos ese trabajo sabíamos que podíamos salvar vidas, nada más que por tener vigilado a una persona como esa. Pero además hay otros incidentes, algunos no se han conocido por razones obvias, ¿no? Pero entre los que se conocen, por ejemplo, en el libro de Steven Kimber,
el canadiense que hizo una investigación exhaustiva sobre nuestro caso. Se recoge un incidente que te puedo poner como ejemplo. En julio de 1998, nosotros obtuvimos información de que habían algunos botes en el río Miami que estaban siendo preparados para efectuar un acto terrorista en contra de Cuba. No teníamos detalles, lo único que sabíamos era alguna descripción de los botes y que eran en el río Miami, y se nos instruyó buscarlos, identificarlos, y eso se logró hacer con el trabajo de algunos de nuestros compañeros, y logramos enviar la información hacia Cuba. Esa información se manejó, se valoraron varias opciones, y al final, bueno, es récord público. Si usted busca, si mal no recuerdo, fue el 28 de julio de 1998, está el artículo en Miami Herald, que una información anónima se había hecho llegar al FBI sobre unos botes. Se hizo una operación y no se encontraron explosivos, pero la persona responsable de los botes estaba huyendo, porque ciertamente había algunas cosas ilegales en los motores que se le habían adaptado, etcétera, etcétera. Eso es récord público, no es que uno ahora lo vaya a crear. Invito a que quien no lo haya hecho revise ese libro de Stephen Kimber, que es una documentación, una investigación exhaustiva sobre algunas de las cuestiones en las que nosotros estábamos trabajando. Usted y sus compañeros fueron condenados, como conocemos, a largas penas de prisión, mientras conocidos terroristas como Luis Posada Carriles justamente estaban libres en las calles de Miami. ¿Cómo procesaba eso de estar encarcelado por conspiración justamente, mientras autores confesos como Posada Carriles disfrutaba de total impunidad y libertad? Nosotros incluso conversábamos con otros presos, ¿no? Porque teníamos compañeros mexicanos, por poner un ejemplo, que estaban haciendo 10 años de prisión sin haber cometido ningún crimen, excepto volver a entrar a Estados Unidos después de haber sido deportados, algo que se tipifica como reentry en la ley norteamericana. Le daban 10 años. Y teníamos el caso de Posada Carriles, por ejemplo, que la única vez que tuvo que enfrentar algún tribunal no fue por terrorista, no fue por la voladura del avión de Barbados, fue porque había entrado ilegalmente a Estados Unidos. Cuba fue quien lo denunció. Ellos no se vieron en otra opción que llevarlo a la corte, pero aún así, a pesar de que la persona estaba dentro de Estados Unidos, de que había entrado de manera ilegal, lo encontraron inocente. Y por la misma razón que habían personas latinoamericanas de otros lugares haciendo 10 años de prisión por haber vuelto a entrar. Y de la misma manera solíamos ponerle ejemplo a otros presos que estaban con nosotros, que les habían ocupado una pistola, por ejemplo, en actos delictivos que habían cometido, y nada más que por el arma le habían dado 10 años. Y nosotros le poníamos el ejemplo de Rodolfo Frómeta, por mencionar a uno, el jefe de los comandos, el comandante de los comandos F4, a quien lo habían agarrado en una operación del FBI con un misil Stinger que estaba grabado en la operación, que él dijo que era para tumbar avión en Cuba, y le ofrecieron 3 años de probatoria. Cuando tú le explicabas eso a un hermano latinoamericano que estaba haciendo largos años de prisión, nada más que por volver a entrar al país para reunificarse con su familia, eso no lo podían entender. En 2021, Gerardo, la administración Trump reinscribió a nuestro país, a Cuba, en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Biden la elimina entonces una semana antes de salir de la Casa Blanca, como conocemos, y al volver Trump entonces al poder nos vuelve a incluir en la lista. Considerando el historial documentado de estas acciones terroristas de Estados Unidos contra Cuba, ¿no representa esta acusación una profunda ironía y también a la vez tergiversación de esta realidad histórica? Por supuesto, fuera hasta cómico si no fuera por el drama que encierra, ¿no? Esta lista de Estados Unidos es una absurda manipulación del tema del terrorismo con fines políticos. Nosotros, en cambio, tenemos una lista que no es un invento, que es el resultado de una investigación exhaustiva en la que hay decenas de personas que hoy en día practican el terrorismo, exhortan al terrorismo contra Cuba desde Estados Unidos, organizaciones también que financian el terrorismo. Esa lista está bien documentada. Sin embargo, la lista en la que supuestamente algunos países, entre ellos nosotros, son patrocinadores del terrorismo, no tiene ningún fundamento, al menos en nuestro caso, que no sea el odio que profesan esas administraciones en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo, y el daño que saben que causan por mantener a Cuba en esa lista.
Finalmente, Gerardo, ¿qué mensaje le daría al mundo sobre la verdadera naturaleza de la lucha contra el terrorismo y el alto precio también que hemos tenido que pagar en Cuba justamente por defender nuestra soberanía y por proteger a nuestro pueblo, a nuestra patria? Bueno, diría que es muy triste que un tema como el del terrorismo, que ha costado tantas vidas, tanto dolor y tanto sufrimiento a tantas personas, sea manipulado burdamente con fines políticos como hace la administración de Estados Unidos. Diría que también, y haría un reconocimiento de la misma manera en que expresamos nuestra solidaridad a las personas que han perdido a familiares por actos terroristas, también expresamos nuestra admiración y nuestro respeto a las mujeres y hombres que han defendido históricamente, defienden hoy y defenderán a nuestro pueblo siempre que sea necesario, desde el más absoluto anonimato de actos brutales como los que nos amenazan constantemente. Nuestro agradecimiento, Gerardo, como siempre, por compartir con nosotros estas vivencias y consideraciones sobre este tema tan importante e interesante y que tanto ha perjudicado al pueblo cubano. Muchas gracias a usted. Como siempre, un placer que nos acompañe en nuestra revista. Nosotros de inmediato vamos a conocer tanto las noticias generadas fuera de fronteras a través del habitual resumen que presentamos en nuestro espacio y que ya está con nosotros Lisbeth Aviay. Así que Lisbeth, saludos, bienvenida.